Antes de comenzar el video, quisiera saludar a los miembros del canal y agradecerles por todo el apoyo hacia este proyecto. Gracias de corazón, criptomaníacos, por ayudarme a crear mayor y mejor contenido día con día. Ahora el terror no termina en YouTube. Si es que quieres seguir escuchando tus historias favoritas, leyendas y experiencias paranormales, enviadas por personas de diferentes partes del mundo, en cualquier lugar y a la hora que tú quieras, te invito a que también me sigas en Spotify y Google Podcast, donde encontrarás todos los relatos así como también mega recopilaciones de todas las historias subidas en el canal. Descarga los episodios y escúchalos durante una noche lluviosa o mientras haces recorrido en una carretera solitaria. Todo el contenido de la cripta embrujada, ahora en Spotify y Google Podcast. El siguiente relato toma lugar en un monasterio. Corrían los años de 1900 según la leyenda. Este monasterio pertenecía a una antigua organización. En un principio, cuando se construyó, este pertenecía al Vaticano. Dentro de este monasterio vivía una sección de sacerdotes de la religión católica. Con el tiempo, este monasterio fue abandonado y durante una década estuvo en total soledad, hasta que nuevamente fue habitado por otros integrantes. La leyenda que se cuenta varía en sus versiones respecto a la religión que profesaban estos nuevos integrantes. Algunos decían que eran judíos, otros decían que seguían siendo sacerdotes católicos, otros más decían que tal vez eran de otra iglesia nueva protestante, o tal vez pertenecían a una nueva secta o culto misterioso. El misterio de todas estas teorías que se hacían los habitantes del pueblo cercano a este monasterio es que los rituales que llevaban a cabo estas personas dentro del monasterio eran algo peculiares, por no decir extraños. Estos extraños habitantes del monasterio quemaban cruces de madera en la parte trasera del monasterio, donde se encontraba un claro. En medio de todo el pastizal y árboles que lo rodeaban, colocaban 5 cruces, y en cada una colocaban un hombre de paja crucificado. Este hombre de paja tenía un tamaño muy particular, pues no eran hombres de paja hechos de una manera simple. No, todos estos tenían una cierta altura, como la de un infante, nombres diferentes, además de que estos nombres siempre se escribían en diminutivo, a lo cual confirmaba más que nada que en efecto, esos hombres de paja aludían a niños. Todo esto se supo a una familia pequeña de granjeros. Estos solamente eran el padre y su hijo. El monasterio los contrataba regularmente para podar los árboles y arbustos que ocupaban espacio en los caminos que estaban por fuera del monasterio. Esto obviamente también abarcaba que este padre y este hijo debían de limpiar el lugar donde las cruces habían sido quemadas, tomar los restos de madera que había sido quemada y tirar las cenizas, que exactamente eran cada 6 días. Por ciertas partes que a veces el fuego no consumía, se dieron cuenta de los nombres y del tamaño de los hombres de paja. Este ritual se llevó a cabo 5 veces, dando un total de 25 hombres de paja quemados. En ese transcurso de tiempo, de pronto, de un momento a otro, el monasterio dejó de contratarlos, por lo que la familia tuvo que volver a su pueblo a laborar en pequeños trabajos para sus vecinos,
Fue en este momento que lo extraño empezó a ocurrir. Habían pasado los meses y las personas que habitaban en el monasterio se habían atrincherado en este. No salían ni en todo el día, ni en toda la noche. Sin embargo, seguían dentro del monasterio. Esto despertaba mucha curiosidad entre la población, tanto así que los más jóvenes hacían retos en ir a este monasterio, cruzarse más allá del muro y ver qué era lo que hacían dentro de este. Ya habían pasado 3 meses y ninguna de las personas que se encontraban dentro había salido. Los chicos que decían ir al monasterio decían que primero tenían que pasar por un bosque, pero al adentrarse a este, lo aterrador del camino comenzaba. Pues a pesar de que en este bosque jamás habían ocurrido cosas extrañas, ahora había algo diferente. Sentías que una mirada te seguía. Una sombra se escondía entre los árboles, siguiendo a cualquiera que se adentrara en él. Siempre eran atacados, pero no sabían por qué. No sabían identificar qué era lo que les atacaba, y tampoco sabían distinguir si era bestia u hombre, ya que múltiples víctimas decían que aquello que los atacaba tenía grandes dientes y unas fuertes garras, además de medir el doble de una persona adulta. Todo esto apuntaba a que se trataría de un animal de grandes proporciones. Pero había algo que descartaba por completo esta teoría. Aquella criatura les hablaba, los maldecía y se reía de ellos. Cuando estos gritaban del terror o del dolor que éste les proporcionaba cuando eran víctimas de su ataque. Esta cosa solamente jugaba con ellos. A ninguna persona le había quitado la vida, solamente los arañaba, los mordía, los rajaba, pero estos cortes no eran tan profundos. La persona iba a quedar dañada, pero iba a sobrevivir después de haberla torturado un poco. Aquella criatura solamente las dejaba ir sin más. Las personas de este pueblo no eran tontas, sobre todo a las que había atacado. Sabían que pudo haberlas matado en ese mismo instante, pero no lo hizo. Esta cosa estaba jugando con ellos, solamente eso. No iba a dejar ni a permitir que alguien llegara hasta el monasterio. Él era un vigilante y merodeaba muy celosamente por todo el bosque. Los pobladores llegaron a la conclusión de que nadie se acercara al bosque por más que quisiera, y así lo hicieron. De alguna manera a la criatura no le llamaba la atención atacarlos si estos no se introducían en el bosque, pero la presencia de esta bestia se sentía, aunque no saliera de este, pero lo seguía observando desde adentro. Pasaron los meses y las personas siguieron haciendo sus cosas de costumbre, pero al llegar al 6º mes del aislamiento completo del monasterio, una mañana, una atormentadora mañana, se llenó de gritos. Todos estos provenían de padres llamando a sus hijos, y con cada minuto que pasaba, se intensificaban cada vez más y más, al borde de estar gritando por ayuda. Sus hijos no aparecían por ningún lado. Habían sido 5 niños los que habían desaparecido por la noche. Estos habían desaparecido sin más, desde adentro de sus hogares mientras dormían. La búsqueda comenzó. Empezaron por preguntarles a los veladores, pero ellos no habían visto nada. La noche había sido igual de tranquila que las demás, y el camino del acceso al pueblo
que es tanto la salida como la entrada de este mismo. No había entrado ni salido ninguna persona. Pero al pasar el tiempo y quedarse sin opciones, tuvieron que admitir que el monasterio tenía algo que ver con esto. Esta era la última opción. Nadie se quería acercar al monasterio. Y también estaba el hecho de que no habían investigado en aquel bosque. Todas las personas que en un principio ofrecieron su ayuda, rápidamente se negaron a adentrarse en aquel bosque. Pero claro, esto no fue suficiente para detener a un padre que estaba decidido a encontrar a su hijo. No le importaba que se tuviera que encontrar con esa criatura. Él iba a hacer frente, y no solo a esta criatura, a lo que fuera, cualquier cosa que se interpusiera entre él y su hijo. Así que una tarde tomó su rifle, lo cargó, llevó municiones extra y se adentró en el oscuro y tétrico bosque. Tan solo pasó un día cuando se encontró la cabeza de este hombre empalada por fuera del bosque, mirando hacia el pueblo. Tal parecía ser que la criatura les quería dar un mensaje, que quien se adentrara no iba a correr con la misma suerte que antes, que esta vez no iba a perdonar vidas. Persona que entrara, persona que debería considerarse un cadáver. Obviamente al ver esto, las personas desistieron en ir en búsqueda de los niños. Pasó el tiempo, y al llegar el 6º día de la desaparición de estos niños, estos volvieron a aparecer. Así como fugazmente se habían ido, habían regresado. Una mañana amanecieron en la sala de sus casas, pero a la par como esos 5 niños volvieron, se desaparecieron otros 5. Pero había algo extraño en estos niños que habían vuelto. Su mirada era perdida. Su comportamiento era extraño. No eran los mismos niños vigorosos que habían desaparecido. Ahora parecían estatuas con movimiento, que rara vez hablaban, y cuando lo hacían, solo era para ridiculizar a sus padres o para ofenderlos. Esto era un comportamiento muy anormal de ellos, ya que jamás habían tenido esas actitudes antes. Un padre le puso atención a su hija durante toda la tarde. La miró fijamente durante un largo tiempo, casi durante 2 horas. Esta niña no parpadeaba, tampoco sentía dolor, porque en una ocasión cuando la madre se encontraba acomodando a la niña, se le cayó un tronco considerablemente pesado. Este iba en caída libre y cayó directamente en la cabeza de la niña, la cual no se inmutó, ni siquiera sangró. Cosa sorprendente, considerando que tenía 7 años. Simplemente volteó a observar a la madre y después miró hacia la nada. Tampoco probaban bocado alguno, cosa que preocupaba a sus padres. Pero al pasar algunos días, su terror aumentó al ver que, a pesar de que no ingerían nada de comida, no enflacaban ni se ponían débiles. Esto no hacía otra cosa sino espantar a los padres aún más. El tiempo pasó, y al pasar los 6 días nuevamente, los niños extraviados volvieron a sus casas, igual como habían sucedido con los anteriores, y otros 5 niños desaparecieron. Los granjeros que habían trabajado para el monasterio decidieron hablar con las demás personas del pueblo en una asamblea que se convocó acerca de los problemas que estaban ocurriendo, pues todas las piezas estaban encajando. Habían quemado 25 hombres de paja en aquel monasterio, y era el mismo número de niños que habían desaparecido y mágicamente haber vuelto a aparecer en el pueblo. También otra cosa en la que había similitud era que estos niños desaparecieron con 6 días de separación uno de los otros. El mismo tiempo de separación en que los hombres de paja se quemaban.
Pero a pesar de saber esto, y además de hacer un esfuerzo abismal porque los niños que restaban se mantuvieran con sus padres, tristemente no tuvieron éxito. Bastaba un segundo sin la supervisión de alguien para que sin más desaparecieran. El tiempo pasó, y tal como les dijo y advirtió el granjero, se terminaron llevando a los niños, y después fueron devueltos, todos y cada uno de ellos, iguales en comportamiento, con un temperamento extraño, sobre todo con ese aspecto de no portar un alma. Por si no fuera poco, durante la madrugada una neblina empezó a apoderarse del bosque. Esta venía del monasterio y después se desplegó hasta el pueblo, cubriendo y sumergiendo a este en una neblina muy densa y también con un frío que calaba en los huesos, un frío de ultratumba. Lo peor estaba a punto de llegar. La neblina que había caído hacía que la temperatura bajara por debajo de los 0 grados, algo que muy pocas veces se había visto en el pueblo. Está de más decir que esta niebla era muy densa. No permitía ver más allá de unos metros. Caminar por las calles era como si se hubieran adentrado a otra dimensión, lo más parecido a un pueblo fantasma. El aire incluso parecía extraño, calaba en los pulmones, les provocaba una fuerte tos de minutos. Se sentía como si este fuera tóxico. Los más ancianos del pueblo no pudieron tolerar este aire. Fallecieron en sus camas debido a ataques de tos, que resultaron ser mortales para la gran mayoría. Algo estaba pasando por fuera de las casas de los pobladores. Además, esa misma mañana había pasado algo más. Los niños habían salido de sus casas, desapareciendo entre la neblina. Los padres salieron en busca de ellos, pero no pudieron encontrarlos. Además, está decir que la niebla dificultaba aún más las cosas, pero pudieron percibir algo. Esto era sumamente perturbador, y esta sola idea los aterrorizaba, pero no podían negar que sentían una presencia. Algo se movía entre la niebla, se sentían las pisadas, en el entorno la mirada de algo que los acechaba. A la distancia, los seguía cuando estos salían de sus casas. Por obvias razones, los habitantes de este pueblo tenían que salir a desempeñar sus labores diarias. Era un pueblo que su pilar era la agricultura, por lo cual vivían al día. Muchos llegaron a la conclusión de que lo que habitaba en la niebla no era una sola entidad, sino que se trataba de varias, pues todos los habitantes se sentían observados al mismo tiempo. Tanto fue el pánico que reinó durante ese día, que por la noche se reunieron gran parte de los pobladores en la única cantina del pueblo. Todos juntos tenían que decidir qué era lo que iban a hacer. Bien, quiero que todos pongan atención. Teniendo en cuenta todo lo que ha estado pasando, creo que lo mejor para todos nosotros, es irnos del pueblo. O al menos mi esposa y yo, así lo hemos decidido. ¿Cómo es que piensas en abandonar el pueblo? ¿Qué? ¿Acaso piensas abandonar a tu hija? Recuerda que ella está afuera, junto con los otros niños. No los hemos encontrado. ¿Cómo puedes sugerir algo como esto? Mi hija jamás volvió. Desde el primer día en que se fue, lo que volvió fue solamente un cascarón. Tan solo una imagen de ella, algo que se le parecía, pero no era mi hija. No importa cuánto intente recuperarla, nada va a funcionar. Bueno,
Si tú has perdido la fe en recuperarla bien, pero no hables por todos. Tan solo trato de abrir los ojos. Sé que muchos aquí piensan lo mismo que yo. El viejo Jorge reza todas las noches para que su hija deje de balbucear en la noche y deje de traer a su casa perros y gatos degollados, que cabe aclarar, ella misma se encargó de hacerles eso. La señora Lucía va a diario dejar las rosas a la iglesia para que Dios escuche sus súplicas y deje que su hijo deje de vomitar sangre con gusanos e insectos por las noches. Pareciera que se estuviera pudriendo desde adentro. Todos y cada uno de nosotros hemos visto a nuestros hijos bailar a la luz de la luna durante la madrugada, cuando ellos creen que estamos dormidos. Mi hija, por otra parte, ella juega con navajas en el baño y sé que se hiere. Lo veo por las gotas que deja en el piso, pero más sin embargo, se ríe mientras lo hace. Esa cosa que volvió del bosque no es mi hija, nunca lo fue. Y por si fuera poco, mi padre acaba de fallecer como la mayoría de ancianos en el pueblo. Ya no me queda nada por qué estar aquí. Y si me quedo, lo más seguro es que yo termine quitándome la vida. Hasta que una voz temerosa se alzó. Estaban más que seguros que no tenían nada más que perder. Tienes razón, hasta cierto punto, pero la tienes. Las personas que se quieran ir están en todo su derecho de hacerlo. No importa cuánto quieran que vuelvan sus hijos, ellos jamás lo harán. Yo me he resignado y he afrontado la verdad, pero no mire de aquí. Mi familia ha vivido en este pueblo por más de 6 generaciones, y la única forma en que me saquen de mi casa y de mi propiedad es cuando ya no tenga vida. No voy a huir de un monasterio. Todo esto tiene que ver con ese lugar. Eso lo sabemos todos. ¿Y qué es lo que propones? No podemos ir a ese monasterio. La criatura lo protege y no deja que nadie se acerque. No lo sé, no tengo la respuesta, pero somos 10 familias, 10 matrimonios. Es un total de 20 cabezas contra solo una. Tenemos que ganarle. La reunión había terminado y por la mañana 2 matrimonios decidieron irse del pueblo. Según ellos, ya no tenían que más perder en el pueblo. Ambos matrimonios se dirigían a la salida, mientras todos los miraban. En cuestión de segundos, la carreta en donde iban desapareció entre la niebla. Cuando el sonido de las ruedas de aquella carreta se detuvo, la calma y el silencio que gobernaba se disipó, y unos rugidos seguidos por unos gritos de desesperación se hicieron presentes entre la neblina. Algo estaba devorando a los matrimonios que habían decidido abandonar el pueblo. El ataque duró varios minutos, y a pesar de que algunos hombres salieron con sus escopetas para de alguna manera lograr ahuyentar a aquel animal, jamás lo lograron. Vaciaron sus cartuchos, pero la criatura no se fue hasta terminar su trabajo. El ataque terminó y al pasar el tiempo, múltiples personas se acercaron armadas con machetes, palas y escopetas, todo lo que tuvieran a la mano, para darse cuenta que la carreta se encontraba por completo destrozada y también se encontraban bañadas en sangre. Estas 2 carretas destrozadas estaban colocadas de tal forma que hacían un muro en el camino que llevaba afuera del pueblo. Esto era otro mensaje. Si bien la criatura no los iba a atacar en el pueblo, tampoco iba a dejar que lo abandonaran. Ellos eran sus prisioneros, y cualquiera que se atreviese a pasar al límite del pueblo tendría el mismo destino que aquellas personas. Los pobladores empezaron a ver a su alrededor, y en ese momento pudieron darse cuenta que los niños que habían desaparecido ahora se encontraban en los límites del pueblo.
a unos metros uno de otro, formando una especie de círculo alrededor del pueblo. Parecía ser que esos eran los límites. En definitiva, los tenían en una prisión, y esos niños parecían ser los vigilantes. El tiempo pasó y de alguna manera el pueblo se estaba deteriorando. La madera de las casas se estaba pudriendo de una forma muy acelerada. Las cosechas se secaban y los habitantes del pueblo cada vez amanecían más enfermos y desnutridos. La niebla los estaba consumiendo. Podían sentirlo cada vez que respiraban ese aire, que con cada minuto que pasaba se volvía cada vez más tóxico. Todos los días se sentían con menos fuerzas y los niños se iban acercando cada vez más, con cada día que pasaba. Todo esto iba de mal en peor, hasta que un viejo brujo del pueblo quiso hacer una reunión con los habitantes que restaban. Tal parecía ser que había descubierto qué era lo que estaba pasando. El brujo se puso enfrente de los habitantes y comenzó a hablarles. Muy bien, estamos siendo absorbidos por una fuerza oscura. Sí, bueno, creo que ya sabíamos que esto no era obra de Dios. ¿Tienes algo más que decirnos? Sí, mucho más de hecho. Este ritual no tiene antecedentes, por lo que no sabemos de qué cultura es. Solamente he sabido de él mediante algunos escritos, pero todo esto es de índole demoníaca. Tal parece ser que están llevando a cabo un proceso de renacimiento. ¿Y cómo es eso? En este caso, los que quieren hacer el renacimiento tienen que ofrecer tributos de sangre que también se conocen como cuerpos de gestación. Estos cuerpos tienen que ser almas puras, que no hayan cometido pecados mortales, o sea, que deben ser lo suficientemente inocentes para que el demonio entre en ellos. Tal parece ser que todos sus hijos fueron ofrecidos para esto, y todos ellos fueron aceptados por los demonios. Después de que los demonios poseyeran el cuerpo, los niños que ahora conocemos desarrollarán un papel como el de un enfermero ayudando en el parto. Espera. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que algo va a nacer en el monasterio? Así es. Lo más probable es que dentro del monasterio se encuentre gestando a una criatura que viene desde el mismo infierno. Y a todo esto, si es cierto lo que dice, nosotros, ¿qué tenemos que ver? ¿Por qué no nos deja irnos del pueblo? Porque el bebé, por decirlo de algún modo, necesita sus nutrientes, como cualquier recién nacido, y la neblina, aquella que bajó del monasterio, nos está consumiendo, y en un plazo de tiempo determinado, ya no estaremos vivos. El bebé de esa mujer no nacerá hasta que haya absorbido cada pizca de vida de este pueblo. Eso incluye cada animal, vegetal y persona. Una criatura demoníaca como el que está gestando no nace vivo. Necesita consumir vida de este mundo para poder revivir si lo ponemos de algún modo. Y nosotros solo funcionamos como el ácido fólico de un embarazo. Y si nos necesita tanto, ¿por qué le hizo eso a los matrimonios que querían abandonar el pueblo? Porque aún en ese estado pueden absorber muchos nutrientes de un cadáver, aunque obviamente le sacan más provecho a los cuerpos vivos. Somos más productivos de esa manera. Lentamente nos están consumiendo, pero más que nada, era para someternos. Nadie se atreverá a salir ahora del pueblo. Eso era lo que él quería, y por lo que veo lo logró. Esa criatura que es, esa que está en el bosque, es un guardia. Es el encargado de que todo vaya bien,
y nos cuida como un granjero cuida a su ganado. En la reunión, un silencio incómodo gobernó durante los siguientes minutos. Todo lo que decía aquel brujo, de alguna manera tenía sentido. Pero ¿cómo podían evitar sufrir ese destino? Ellos habían comenzado ya el proceso, y algunos ya no tenían energías, siquiera para moverse algunos metros sin cansarse. ¿Cómo podemos evitar que eso pase? Es decir, no quiero que me absorban para dar vida a un demonio. Solo hay una forma, evitando que esa criatura nazca. Una de ellas es quitarle la vida a quien lo está gestando, y otra es cortarle sus nutrientes, o sea, nosotros. ¿Qué quieres decir con eso? Solo digo que somos 16 personas. Si a 10 personas, por la razón que fuese, fallecen antes de tiempo, la gestación no podría llevarse a cabo, ya que faltarían nutrientes. Eso es lo único que digo. Y por ende, las otras 6 personas se salvarían. Bueno, esa es una opción. Y no me hago responsable de nada. ¿Estás sugiriendo que nos ejecutemos entre nosotros? ¿Eso es lo que estás diciendo? No, para nada. Solo estoy siendo claro. Ninguna persona lo suficientemente temeraria o tonta para cruzar ese bosque y llegar al monasterio. Al menos no, sin que esa cosa lo ataque por el camino. Solo dije las opciones. De ustedes depende cuáles quieran elegir. El brujo se levantó de la mesa y se dirigió hacia la salida en medio de todas las personas, no sin antes detenerse en la puerta y darles unas últimas palabras. Ah, por cierto, cualquier opción que escojan para mí es igual. Yo soy un hombre viejo, de alma y de todo. No me queda nada por qué luchar. Solamente les digo esto, porque veo que entre ustedes hay matrimonios jóvenes que de seguro quieren un futuro. Y les digo esto, el tiempo está corriendo. Los niños cada vez se acercan más al pueblo. Y el periodo de gestación no durará más allá de 2 semanas. Cada día que pasa, nuestro cuerpo amanecerá más descompuesto. No sentiremos la textura del suelo en nuestros pies, ni el aire que topa en nuestras mejillas. Y antes de que nos demos cuenta, formaremos parte de aquella criatura. Así que decidan pronto lo que van a hacer. Aquel brujo salió del lugar dejando todas las personas calladas entre sí. La reunión continuó, pero no hubo nada relevante. Tan solo suposiciones y dudas respecto a lo que estaba pasando, pero dejaron en claro algo, que nadie cometiera ninguna locura. A la mañana siguiente, tan pronto salió el sol, se dio una noticia espantosa. Un matrimonio había sido descubierto en la puerta de su casa ya sin vida. Esto lo había ocasionado alguien. ¿Quién fue? ¿Quién hizo eso? Parece ser que hubo unas personas que escogieron una opción y fue la supervivencia. Esto no es supervivencia. Nosotros no somos así. Me rehúso a ganarle a este mal a costa de vidas humanas. Dentro del pueblo la discusión se formó. ¿Quiénes habían sido? ¿Y en quién se podía confiar y en quién no? Los que antes eran amigos, ahora se veían con temor y a la defensiva. Nadie confiaba en nadie. Tal parecía ser que algunos habitantes habían escogido la supervivencia por encima de cualquier costo. El pueblo pacífico de antes ahora se había convertido en un campo de batalla, en los que solamente los de corazón más frío tendrían más posibilidades de salir vivos.